Hola a todos. El proyecto que el día de hoy voy a exponer trata sobre emulación de señales FM comerciales, empleando una herramienta de radio definido por software. Sus autores son los siguientes: la ingeniera Carla Puerto, el ingeniero Carlos Niño, el ingeniero Dinael Guevara Ibarra y quien les habla, Wilfred Contreras, todos pertenecientes al Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Telecomunicaciones GIRET. Introducción. SR, radio definido por software, es una tecnología que se está utilizando cada vez más en los sistemas de comunicaciones modernos. El dispositivo autónomo de radio definido por software, SR, permite generar prototipos de una gran variedad de aplicaciones avanzadas de investigación, como lo son la emulación de dispositivos autónomos LTE, desarrollo de algoritmos de control de acceso a medio MAC, múltiple entrada, múltiple salida MIMO, redes heterogéneas, retransmisión de LTE, muestreo de radiofrecuencia, detección de espectro y radio cognitiva. Los SR permiten a los sistemas de comunicación adaptarse a entornos operativos y entregar grandes cantidades de información en tiempo real y sin errores. Todo esto gracias a que los dispositivos de radio definido por software tienen una gran interoperabilidad, uso eficiente de recursos en condiciones variables, reutilización oportunista de frecuencias, reducción de la obsolencia, costos más bajos, investigación y desarrollo que nos ofrecen los dispositivos de radio definido por software. La herramienta además requiere manuales y software que permitan a los estudiantes comprender su arquitectura, funcionamiento, servicios y que puedan crear y generar experiencias que conecten el laboratorio de enseñanza con la investigación y la industria. Objetivos. Objetivo general: desarrollar las técnicas de emulación de señales FM comerciales empleando una herramienta de radio definido por software SR. Objetivos específicos: documentar los fundamentos de la emulación de señales FM, configurar y programar una herramienta de radio definido por software para emular señales FM comerciales y evaluar el rendimiento de las señales de radio definidas por software para emular una señal FM comercial. Metodología. Para el desarrollo del proyecto se siguió con la siguiente metodología. Primero, se consultaron en bases científicas indexadas sobre conceptos y características de radio definido por software y de emulación de señales FM. Primero, se seleccionó una señal FM comercial para analizarla. Con las señales FM a analizar se sincroniza el hardware y el software a través de una red física. Este proceso involucra el uso de un software específico para el análisis y emulación de señales FM. El software se conecta a un SSR, el cual se sintoniza con la señal FM que se desea analizar. Luego se muestra la señal sintonizada siguiendo los teoremas establecidos, como es el teorema de Nyquist, entre otros, para evitar solapamiento de las señales, reacondicionamiento de señal muestrada y filtrándola. El software analiza la señal y extrae la información de la misma. Resultados. Con la metodología establecida, considerando los conceptos desarrollados para la emulación de señales FM, se trabaja con la herramienta de radio definido por software, con la cual contamos, como se puede observar en las figuras, contamos con una placa ETUS N210, un dispositivo fabricado por ETUS y distribuido por National Instruments. Para operar este dispositivo es necesario considerar los manuales distribuidos por el fabricante, donde dejan claro que se necesitan herramientas externas para recrear una topología de red con el fin de comunicar el dispositivo de radio definido por software con la estación donde se va a programar. En este caso se contó con un pequeño switch para desarrollar la red Ethernet y tener comunicación con el dispositivo de radio definido por software. El dispositivo cuenta con las siguientes partes que vemos en la siguiente figura, donde se tiene el canal de radiofrecuencia, la entrada Ethernet, entrada de múltiple salida MIMO para sincronizar más de un SSR. También contamos con conectores de sincronización y tiempo
y una entrada de GPS que es opcional. Para el uso de este dispositivo de radio definido por software se debe contar con una antena, como la que muestra en la figura 6, que es una antena BER 900 del fabricante Etus. Es una antena vertical omnidireccional que trabaja para frecuencias de banda celular y que trabaja también para el espectro reservado internacionalmente para fines industriales, científicos y médicos por su nomenclatura ISM, definidas por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT. La placa Etus N210 se puede operar en Windows o Linux. En Linux se desarrolla con GNU Radio. GNU Radio es una herramienta de software libre que se utiliza para la creación y el análisis de señales de radio. Se puede utilizar para la recepción y procesamiento de señales de radio, así como para la creación de nuevas señales de radio. Los diseños realizados en GNU Radio se programan en Python. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos interpretados, es decir, no se compila sino que el sistema operativo lo ejecuta directamente. GNU Radio es una herramienta que mediante una interfaz gráfica basada en bloques, similar a Simulink, MATLAB y LabVIEW, facilita la labor de diseño, creando los ficheros Python a partir del esquemático que se crea. Para construir un sistema de radio con GNU Radio, se debe crear un flujograma como el que se muestra aquí, donde los nodos son los bloques de procesado de señal y los enlaces entre los nodos representan el flujo de datos. La construcción de un diseño en GNU Radio se compone principalmente de 3 bloques. El primero de los bloques es la fuente, como el que se observa aquí. Estos bloques se especifican con cualquier tipo de fuente, como por ejemplo un archivo de audio, un generador de señales, una fuente binaria, un fichero de cualquier formato o un dispositivo SDR. Después tenemos los bloques de procesado de señal, como los que se observan acá. Estos bloques se encuentra el grupo que realiza el tratamiento de señales, como por ejemplo moduladores, demoduladores, filtros, muestreadores, multiplicadores, multiplexores, amplificadores, etc. Finalmente tenemos los sumideros, los SIMs, como el que tenemos aquí. Es el destino final de la señal, que puede ser un fichero de cualquier formato, una tarjeta de audio, un dispositivo SDR, una interfaz de visualización gráfica como estas, que van desde espectrogramas en cascadas, visualización de la señal en tiempo real, diagramas de constelaciones, osciloscopios, entre otros. Para el desarrollo del software en la recepción de señales FM comerciales, lo que se hace es que con los bloques dispuestos por GNU Radio se establecen la variable como se muestran en la parte superior de la imagen. Los bloques superiores definen estas variables. El bloque de rango de frecuencia, lo que se busca es establecer la frecuencia a la cual deseamos sintonizar, igual con el volumen, también la ganancia de la frecuencia de la propia placa y por supuesto el umbral de ruido con el que sintonizamos, y luego los propios parámetros para el funcionamiento de la sintonización de FM, como la tasa de muestreo, como la cuadratura, la transición, que compone o significa principalmente las veces que vamos a disminuir la frecuencia de nuestra señal muestreada hasta nuestra frecuencia de audio que vamos a escuchar. También está la frecuencia de corte empleada para el filtro pasa bajo y también el diezmado. El diezmado compone principalmente la cantidad de veces que vamos a remuestrear la señal para disminuir su frecuencia. Primero, recibimos la señal sintonizada en un bloque de UHD USRP. En este bloque especificamos la dirección IP en la cual estamos conectados con el dispositivo de radio definido por software, en este caso es la placa Etus N210. Con sincronizado el terminal con el software mediante una red de Ethernet, la señal muestrada pasa por un remostreador donde se baja la frecuencia para que ingrese al filtro pasa baja con la frecuencia de corte. Antes de emular la señal es necesario pasar la señal por el filtro y por el bloque siguiente, que en lo que se encarga es de eliminar cierto ruido que pueda interferir con la emulación. En la emulación por banda ancha recibimos la señal con un índice de cuadratura y se reduce la frecuencia remuestreándola.
porque normalmente escuchamos el audio a 48 kHz. El bloque de multiplicación de constantes se encarga de controlar el audio, y los bloques adicionales, como los que se tiene antes del filtro, son un espectrograma en cascada y otro que se puede observar la señal cruda en el dominio del tiempo. Y por último, un bloque que se encarga de mostrarnos la señal ya finalmente emulada. Finalmente, se puede modificar el fichero generado a partir del flujograma desarrollado en GNU Rayo con editores de programación externos, como es el caso el que tenemos aquí, que es Visual Code. Como se muestra en la figura, terminado todo el proceso, del lado derecho, esa sería la interfaz desarrollada, donde tenemos las variables que se pueden modificar en tiempo real, como lo son el volumen, la frecuencia sintonizada, el filtro del ruido y la ganancia de radiofrecuencia que tiene el dispositivo de radio definido por software. En el espectrograma en cascada se observa de manera clara si se detecta algún nivel de intensidad de las señales presentes en el rango de frecuencia. Con los sliders se puede llevar la frecuencia hasta esa intensidad mostrada en el espectrograma. También se evidencia de manera clara el ancho de banda empleado por la señal y la frecuencia de guarda que debe tener las señales FM. En la segunda gráfica observamos la señal de manera que ingresa, de manera cruda, en la cual ingresa nuestra placa. Y finalmente se observa la señal de modulada sintonizada, donde se puede ver la amplitud de la señal y de manera clara cómo se comporta en el tiempo. Conclusiones. La emulación de señales FM comerciales usando una herramienta de radio definida por software es una técnica eficaz para analizar y comprender las señales. Además, esta técnica permite al usuario controlar y manipular la señal de radio para obtener un mejor resultado. Es una herramienta replicable con modulación por banda estrecha para señales FM comerciales. La tecnología de radio definida por software permite la emulación de señales FM comerciales con una calidad comparable a la de los receptores de radio tradicionales. Además, se desarrolló bajo un software de licencia abierta. Esto permite su implementación y adopción por parte de la comunidad académica e industrial. Aquí finalmente tenemos las referencias. Y finalmente, gracias por su atención prestada.